¿Mi joven ya lo tiene? Ya, ¿Cuánto nos da? coseno de 2000. Sí, nos daría el coseno de 2000, que recuerden esa T. Sí. Esa es la operación. Al final le va a quedar que son 10 microfaradios por 50 por el valor de U, que tomaremos como si fuera esta parte, quedan 2000. La derivada de coseno es el seno. Bueno, la derivada de seno es el coseno de 2000. La operación al final se le va a quedar 1 y nos daría nada más el coseno de 2. ¿Dudas? No. Ni siquiera vamos a la segunda parte. Ahora, en vez de pedirnos encontrar voltajes, bueno, encontrar corrientes, encontrar voltajes. En este caso tenemos un capacitor de 2000 microfaradios y la corriente que circula por él va a ser igual a 6 exponencial de menos 3000T. Y todo esto en miliamperes. Hacemos lo mismo que hicimos en la parte de obtener corrientes, pues obtenemos los de voltaje. La fórmula para voltajes pues, es el 1 sobre el capacitor por la integral de T0 a T de la corriente por tu de tiempo más un voltaje inicial del tiempo. En este caso, el voltaje inicial 0, en tiempo 0, va a ser igual a 0. Si aplicamos esto, pues ese valor sería 0. Por lo tanto, pues lo podemos dar. Ya teniendo en cuenta nuestros valores, pues simplemente hay que sustituir. En este caso, tendríamos 1 sobre 2 microfaradios por la integral de 6 exponencial de menos 3000T, todo esto en milis, por diferencial de T. De 0 a T. Una integral de pi. Ya tenemos eso. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente hacer la integral. Yo de aquí puedo sacar los valores. Puedo sacar aquí que son los 6000 miliamperes sobre los 2 microfaradios. Y queda la integral de 0 a T de exponencial a la menos 3000T de T. ¿Se acuerdan? En este caso, yo debo de derivar esta parte, pero aquí tengo este 3000. Esto es que debo de hacer un cambio de variable. Mi U va a ser igual a, a los menos 3000, viendo ahí, T, y si yo derivo esto, pues al final me va a quedar que son los menos 3000 de T. Y hago el cambio de variable. Aquí me faltaría colocar los 3000. Si yo hago eso,
Pues me faltaría colocar abajo los otros menos 3000. Si tengo aquí uno, tengo que tenerlo aquí abajo. Por lo tanto, aquí me quedaría los 2 microfaradios por un menos 3000. Hago las operaciones. Si yo hago esa división de 6000 amperes sobre 2 microfaradios que multiplica a menos 3000, esto les quedará como como 1 por la exponencial de menos 3000 t, que va de 0 a t. Si hacemos las operaciones y sustituimos t en los dos casos, al final va a quedar que el voltaje es 1 menos exponencial de menos 3000 t. Y al igual que lo que pasaba en corrientes, el voltaje va a estar dado por esa operación. ¿Cómo poder saber qué voltaje tengo en cierto tiempo? Pues, y aquí es un poquito evidente. ¿Qué pasa si yo tengo el valor en T0? Yo tengo mi valor inicial T0, bueno, tengo mi tiempo 0. ¿Cuánto valdrá el voltaje? ¿Cuál es? Si yo sustituyo el valor del tiempo aquí, que vale 0, ¿cuánto valdría el voltaje? 1, ¿Eh? 1, no, No. Recuerden que cualquier 0. número, no sé, pues aquí voltaje en tiempo 0 va a ser igual a 1 menos e a la 3000 por 0. 0 por menos 3000 nos daría 0. Entonces es exponencial a la 0. Cualquier exponencial a la 0 va a ser igual a 1. Exponencial a la 0 es igual a 1. Si hacemos la sustitución entonces, 1 menos 1 será igual con 0. Y tiene lógica porque habíamos dicho al principio que el valor inicial empezaba en 0. ¿Qué? Entonces vamos a repetir, por ejemplo, al principio de la materia. Entonces su leída, si tienen por ahí sus tablas de derivadas, de integrales, búsquenlas porque vamos a estar utilizando en esta clase. Muy bien, jóvenes, hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Alguna? Creo no. Profe, ¿Sí? entonces, si tiene exponente a la menos 3000 por, ya sea por 0, entonces E a la 0 equivale a 1. Sí, eso sí es una propiedad de los exponenciales. Esto aplica incluso aquí en electrónica, bueno, en circuitos eléctricos, en mecánica. Eso sí ya es sí o sí. Y ya si tiene un valor, entonces ya sería otro caso, ¿no? Sí, si usted tuviera otro valor, por ejemplo, 1 o 0.1, pues bueno, ya sería otros valores.
Ah, bueno. Y de hecho, en este caso, si empezamos a hacer sustitución de valores, nos darían valores, creo que lo que pasaría, sería creo que a cargar la batería, el capacitor, porque saco un 1, y el 1 sería sumando ese 1. Más adelante, cuando veamos ya un poquito más de los circuitos, vamos a darnos cuenta por qué salen esas ecuaciones. Por lo general va a haber 3 diferentes casos, cuando tengamos circuitos de primero y segundo orden, pero bueno, eso cuando lleguemos a esa parte. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Ok. Al igual que lo que vimos en resistencias, para poder hacer capacitores equivalentes, se puede aplicar lo mismo que vimos en resistencias de hacer series y paralelos. En el caso de capacitores, cambia un poco. Por ejemplo, tenemos el siguiente circuito. Tengo una fuente de corriente, tengo un capacitor, tenemos el siguiente circuito. Tenemos una corriente I, y queremos saber, por ejemplo, cuál es el valor de toda la corriente. Por lo que hemos visto tanto de leyes de Kirchhoff como la ley de corriente como la de tensiones, en este caso pues puedo decir que este nodo pues podemos multiplicar la ley de corrientes. ¿Qué nos dice la ley de corrientes? Que la corriente que entra va a ser igual a todas las que salen. En este caso vemos que van saliendo todas estas. Tenemos corriente I1, I2, I3, hasta IN. ¿Cuántos sería IN? Bueno, ¿cuántos capacitores tengo conectados en paralelo? Pero yo sé que la corriente es igual al valor del capacitor por la diferencial de voltaje. Si hago la sustitución de esta ecuación en cada uno de los casos, tendría que la corriente ser igual a C1 por dB por dt más C2 por dB más C3 dB por dt hasta Cn por dB por dt. ¿Por qué usamos la misma D? Recuerden que el valor del voltaje en los nodos es el mismo. Esto se sigue aplicando, no va a cambiar. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una reducción y sacar factor común, pues lo que lleva de factor común, puedo obtener que la corriente va a ser igual a una sumatoria de C1 más C2 más C3 más Cn por la derivada de dt. Y esto lo puedo ver como que
todo esto puede ser una capacitancia equivalente por dB, bueno, por la diferencial de voltaje sobre tiempo. Perdón. De esta manera, yo puedo decir que todo esto va a ser una capacitancia equivalente. Y en base a esto, yo puedo decir que cuando los capacitores están en paralelo, las capacitancias se van a sumar de forma directa. ¿Ok? Entonces, la suma de los capacitores, o la reducción de capacitores en paralelo, simplemente es la suma de cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien. ¿Y qué pasa si yo voy a tener en paralelo? Las tengo conectadas en serie. Sabemos, por leyes de Kirchhoff, que en una serie tengo la misma corriente, pero va a haber un diferente voltaje para cada capacitor. Tomando en cuenta la ley de corriente de tensiones de Kirchhoff, puedo decir que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje en cada uno de ellos, que sería V1 más V2, más el voltaje 3, perdón, hasta voltaje N de N de el número de capacitores que tenga conectados en serie. Pero sé que el voltaje de un capacitor es igual a 1 sobre el capacitor por la integral de la corriente por función del tiempo más un voltaje inicial cero. Realizando la sustitución en esta ecuación, obtendría que el voltaje completo sería 1 sobre el capacitor 1 por la integral de corriente más un voltaje cero de ese capacitor más 1 sobre capacitor 2 por la integral de la corriente más el valor del valor inicial del capacitor 2 más 1 sobre 3 por la corriente del capacitor, por el corriente del capacitor más el voltaje inicial del capacitor 3 más 1 sobre n. ¿Y así? Entonces yo puedo igual sacar factor común, que serían las integrales por el valor del capacitor de cada uno de ellos. Y al final sacar una capacitancia equivalente. En el caso de capacitores en serie, la capacitancia equivalente sería la siguiente. Se ven aquí. Pues el equivalente sería igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 por el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor 3 hasta n capacitores. Entonces, la diferencia que le notamos con respecto a las resistencias es que el capacitor en serie va a sumarse de esta manera. Los valores recíprocos de la suma de los valores recíprocos para sacar un valor equivalente. Capacitores en paralelo simplemente es la suma directa. Y al igual que lo que vimos cuando tenemos solamente dos capacitores, yo puedo obtener un capacitor equivalente, que sería la multiplicación del capacitor 1 por capacitor 2
sobre la suma de los dos. Como lo vimos en el paralelo de la resistencia. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo dijo que era la capacidad equivalente? En paralelo, perdón, en serie de las capacitancias, es como si fuera el paralelo de las resistencias. 1 sobre C o capacitor 1 más 1 capacitor 2 más 1 sobre capacitor 3 va a ser igual a 1 sobre capacitor equivalente. Si tuviéramos dos capacitores nada más, se hace lo mismo que lo que hacemos en resistencia. La multiplicación de los dos sobre la suma de los dos. Y si tuviéramos resistencias en C en paralelo, bueno, si tuviéramos capacitancias en paralelo, se le aplica lo que serían las resistencias en serie. Entonces, en paralelo se suman, en serie se hace la división. ¿Dudas? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver un poquito mejor eso. Tenemos un circuito con 5 capacitores conectados. Tenemos un capacitor de 20 microfaradios, en serie con uno de 5, y esos dos en paralelo con uno de 6 y uno de 20. Y finalmente eso está en serie con uno de 60 microfaradios. Nos pide realizar obtener un capacitor equivalente. ¿Qué es lo que notamos primero? ¿Qué es lo que podemos hacer primero? Reducir los que están en serie. Eso es lo que está en serie. ¿Cómo haríamos eso? Aplicando lo de la fórmula de la división. Exacto. Vamos a aplicar lo de 1 sobre el capacitor equivalente, igual a 1 sobre 20, más 1 sobre 5, o la otra que es la multiplicación de los dos, sobre suma de las dos. Dado que pues, nada más son dos capacitores. En cualquiera de los dos casos, ¿cuánto les da? Cuatro. Les da 4. Muy bien. Entonces tenemos capacitor de 4 microfaradios, con otro de 6, otro de 20,
y la de 60. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos entonces 3 capacitores en paralelo. ¿Qué podemos hacer? Producir más. ¿Cuáles podemos reducir? Pues nuestros 3 en paralelo. Sabemos que las de paralelo, pues simplemente se hace la suma. ¿Cuánto les da? Juntando los tres sería 30. Tenemos 30. Voy a poner un puesto acá. Este microfarados. Simplemente podría hacer la serie de los capacitores. ¿Cuánto les da? 20. Daría 20. Entonces, al final, la reducción de esos capacitores nos daría simplemente 20 microfarados. Entonces, recuerdo muy bien, los capacitores en serie se hace como si fuera el paralelo de las resistencias, y los capacitores en paralelo sería la serie de las resistencias. Suman. En otro caso hay que sacar las divisiones de esa forma, o si son dos, pues es así de esta forma. ¿Dudas? ¿Verdad? Muy bien. Tengo una última cosa con capacitores y terminaremos. Muy bien, tenemos el siguiente circuito. Está compuesto por 4 capacitores de sus valores y una fuente de voltaje. Nos pide obtener los valores para B1, B2 y B3. ¿Cómo se os ocurre que podríamos obtener esos valores?
primero sacar la reducir también. Podemos reducir. Si hacen la reducción, por ejemplo, ¿cuánto les daría de esta resistencia, esta capacitores en paralelo? Se suma, ¿no? Sí, nada más se sumarían. Yo daría 60, ¿no? 40 más 20. Si hacen la reducción de las tres resistencias en serie, les dará un valor de... pues me acabo, de 10 milifarados. Ok. Si se van a acordar cuando vimos la parte de resistencias, para poder obtener voltajes o corrientes, pues utilizamos la ley de Ohm. En ese caso no podemos utilizar la ley de Ohm porque estos no son resistencias. Hay que aplicar otra fórmula. ¿Qué otra fórmula vimos? Al principio de esta clase les mostré esta fórmula, que la carga es igual al voltaje por la capacitancia. En base a esta ecuación, nosotros vamos a obtener los valores. En este caso, yo quiero obtener primero la carga. Si ya tengo el valor de mi capacitor, que vale 10 milifaradios, pues la carga va a ser igual a 30 por esos 10 milifaradios. ¿Cuánto les da de carga? 0.3. 0.3 coulombs. Recuerden el valor después la unidad de la carga. Ya teniendo en cuenta esta, yo puedo obtener voltaje para cada uno de mis capacitores. ¿Cómo lo hago? En base a esta ecuación. Yo quiero obtener el voltaje para cada capacitor de espejo de aquí. Pues me quedaría que el voltaje va a ser igual a la carga sobre el valor de mi capacitancia. Si hago esto para cada uno de ellos, por ejemplo, para el voltaje 1, me quedaría que son los 0.3 coulombs sobre el capacitor 1, que es de 20 milifarados. ¿Cuánto les da? Digo 15. Les da 15. Y para el valor de B2,
que será los 0.3 sobre los 30 milifaradios. 10. 10 volts. Y la última, para obtener B3, ¿qué valor nos daría en B3? Se restan, ¿verdad? ¿Entender? Se restan. Sí, ¿cuánto les daría? 10 menos 15 menos 10 serían 5. De esta manera podemos hacer análisis ya un poquito, bueno, tomando en cuenta lo que ya conocemos de circuitos resistivos, aplicarlos acá. Lo que explicó el compañero ahorita fue hacer la ley de tensiones de Kirchhoff. Tenemos 30, sabemos que se vale, ya sabemos el valor de 15, 20, y como ese valor de 30 tiene que repartirse en cada uno de los capacitores, pues al final eso sería así. Y les tiene que salir lo mismo si ponen el valor de la carga, que son 0.3, sobre el valor capacitor, que serían los 60. Y este valor de 5, pues sería el mismo valor aquí y aquí, porque está en el serie. ¿Dudas con esto? Les dejaré un ejercicio para que puedan resolverlo. Si tienen alguna duda, pues ya lo estaremos resolviendo. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Les dejo el ejercicio y lo checamos mañana. Los jóvenes, que pasen una excelente tarde. Gracias, profe. Profe.